si recuerdan en lo que era, por ejemplo, los controles de el ventilador, teníamos que estar dándole clic en la parte en medio para poder hacer que girara y girara y girara, ¿no? Entonces, la idea, y de hecho va a ser muy corto el video para poder trabajar todos los demás componentes que vayamos a utilizar. La idea es que estos controles, aparte de ser unos controles, ahora los vamos a trabajar como un subbase. Y el objetivo de aquí, ¿cuál es? Obviamente, cuando tú le dices al programa que le estás mandando un verdadero, tú, por ejemplo, en el caso de los LEDs, cuando nosotros hacemos esto dentro de nuestro programa, tenemos el botón, tenemos el LED, y lo que hacemos cuando conectamos, realmente lo que estamos haciendo aquí es que le estamos indicando que encienda, encienda y apague, ¿no? Entonces aquí está encendiendo, aquí apaga. O sea, si se fijan, tiene dos estados para poder trabajar. Entonces, ahora lo que yo quiero interpretar de todo esto es que cuando yo le diga con una activación a mi animación, es tienes que girar. Y cuando yo quite la activación, que puede ser por una señal digital, puede ser por una entrada de Arduino, puede ser por un botón, puede ser por un estado, por lo que sea, la animación tiene que hacer su trabajo, pero para eso se tiene que estar programando. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando o estamos trabajando con un proyecto bastante grande, es por eso que les había mencionado que se creaban los famosos proyectos de trabajo. En un proyecto de trabajo, ahí tú estás involucrando lo que son los controles, estás involucrando lo que son las animaciones y como tal estamos trabajando también con los subbase. Entonces, es muy importante que entendamos que aunque parece muy sencillo, la manera en cómo nosotros lo vamos a hacer un poco más complicado, todo varía en cuanto a la programación que vamos a estar haciendo. Y por último, pues vamos a generar nuestro proyecto final. Entonces, aquí la idea que se ve muy elemental, pues lo vamos a hacer ahora, pero en un sub-BI. Voy a tener el programa y voy a borrar esto. Y voy a quitar el stop de aquí. Porque cuando nosotros estemos trabajando, por ejemplo, con un sub-BI, debemos de recordar que los parámetros con los cuales yo voy a estar trabajando, necesitamos siempre indicarle una salida al programa. Si yo, por ejemplo, aquí le genero el control y le pongo un botón de stop y el botón de stop está del otro lado, obviamente el programa nunca va a salir siempre y cuando lo tenga en un programa general. Entonces, la idea es que nosotros estemos trabajando con el sub-BI, tú le envíes el dato, ese dato se retenga y después se salga del programa inmediatamente. Como lo va a hacer muy rápido, el programa va a estar haciendo esto una y otra y otra y otra vez. Es bien importante que nosotros hagamos el control específico de todo esto. Por ende, yo aquí voy a crear una constante y la voy a poner en true. Si se fijan aquí es, haz lo que tengas que hacer aquí, salte del programa y regrésate al ciclo del programa general, que es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, vamos a crear un chip register para poder retener dicho valor. El detalle aquí es que nosotros no lo vamos a inicializar, ¿vale? Eso es otro punto bien importante. Vamos a jalar nuestro CTLFan, vamos a poner aquí, y lo que vamos a hacer es colocar la compuerta para poder indicar también que estamos haciendo esta retroalimentación una y otra vez. Cuando un chip register no se encuentra inicializado, y por ejemplo aquí termina y termino en verdadero, por así decirlo, y se retroalimenta y no termina, se queda con el estado último con el que trabajó. Entonces no es tan necesario dentro de un sub-BI que nosotros lo estemos trabajando de esta manera. Entonces, aquí ustedes pueden estar o no controlando el tiempo con el cual van a estar haciendo esta operación. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar haciendo en el general. Entonces, eso es muy importante que lo estemos llevando a cabo. Entonces, si yo corriera ahorita mi programa, pues obviamente va a estar o muy rápido o a lo mejor se va a ver como entorpecido porque no tiene un control de tiempo
con el cual pues me va a decir, ¿sabes qué? Pues tiene que estar trabajando. Y también recordando que tenemos un control de stop por medio de una constante, ya no es un control como tal. Entonces, como es un elemento de este tipo, entonces, pues lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crearle unos patrones y voy a poner uno y uno, ¿vale? Vamos a poner como tal un elemento para poder indicar qué va a estar haciendo nuestro funcionamiento y qué va a estar y cómo lo va a estar trabajando, ¿no? Entonces, aquí hay de dos. O nosotros hacemos el control por medio de una señal que me va a ayudar a mí a hacer una activación, que sería lo que vamos a hacer ahorita, o lo podemos hacer con simplemente que esté girando, siempre y cuando entre al sub BI, ¿vale? Entonces, para poder hacer lo siguiente, pues necesitamos un ejemplo. El ejemplo va a ser el push, como lo habíamos trabajado en las otras, ¿no? Aquí le voy a poner entrada digital, le voy a llamar así tal cual. Mi entrada digital la voy a poner aquí. Acá voy a poner lo otro. Voy a poner mi estructura de case structure. Lo voy a poner aquí adentro. Esto lo voy a dejar aquí. Y la parte en donde está la condicionante, que está acá de este lado, lo que voy a hacer es conectarla de este lado. Entonces, cuando sea un true, va a estar haciendo la retroalimentación y va a estar mandándome verdadero y falso y se va a poder ver en el ventilador. Lo voy a hacer un poquito más para acá y lo voy a sacar, ¿vale? Para que no dependa del case structure totalmente. Y cuando sea falso, pues lo único que voy a hacer es mandarlo para acá. Entonces, aquí lo que estoy diciéndole es que cuando tenga yo una entrada digital, él va a estar girando. O sea, él siempre va a estar mandándole verdadero y falso, porque está entrando a este ciclo que tenemos acá de este lado. Y se va a estar saliendo del programa constantemente. Entonces, mi condición sería mi entrada, que sería la del lado izquierdo, y la del lado derecho sería mi ventilador, que sería esto que es lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Hay que personalizar el sub-BI, bien importante, porque en generaciones pasadas me ha tocado que en su proyecto integrador que utilizan Labio, siempre le dejan la imagen de normal con la que ellos trabajan y probablemente se vayan a perder. No saben qué están haciendo y le tienen que dar doble clic para ver cuál es la operación de lo que estaban trabajando y pues es algo medio incómodo, ¿no? Listo. Entonces voy a poner aquí, voy a ponerle un pequeño ventilador acá de este lado, una imagen. Y en la parte de arriba voy a poner la letra blanca para que pueda contrastar. Y le vamos a poner fan, ¿vale? Entonces ya hice mi sub-BI con esto, ¿no? Y lo tengo que guardar por obvias razones. Voy a irme para acá, le voy a decir que lo quiero guardar. Voy a guardar en mi carpeta de animaciones. Le voy a poner sub-BI, ahora sí, sub-BI o guión bajo fan. Ahora entonces una cosa es el control y una cosa el sub-BI, que es lo que nosotros vamos a estar trabajando, ¿no? Cierro mi programa, abro mi BI, que imaginemos que fuera el programa principal, que es lo que yo estaría trabajando, ¿no? Entonces, aquí sí voy a poner mi while loop, voy a poner mi control, voy a poner mi timing, que en este caso pues serían de 150 o 100 milisegundos, y te lo voy a poner de 150 para ver cómo lo podemos trabajar. Y se supone que esta es la señal con la cual yo voy a estar trabajando. Esta señal que yo le estoy poniendo, que yo le estoy indicando en este momento que es de un botón virtual, puede ser un botón físico si lo conectan con el Arduino, entonces puede ser cualquier señal. Aquí voy a interpretar que es un switch, ahorita para poder identificar esto rápidamente, y enseguida pues voy a tener que poner el sub-BI, ¿vale? Entonces, imaginemos que ya lo tenemos, déjenme, voy para acá, jalo mi sub-BI que acabo de crear y aquí me dice que voy a tener dos elementos, uno que va a ser el de entrada, que obviamente si trabajaran con el Arduino pues tendría que inicializar la señal, tendría que procesar
la entrada digital del componente que ustedes van a tener externo, o sea, que le pueden conectar, por ejemplo, un cablecito a True o a voltaje y que esto me mande una señal de activación. Y por último, pues vamos a crearle su indicador del otro lado. Cuando yo hago esto, pues me aparece el ventilador que tenemos acá de este lado. Fíjense cómo está estructurado mi programa. Si me llegara a dar un problema, recuerden que tenemos la opción de poder darle clic al foco y poder correr mi programa para ver cuál es el inconveniente que yo puedo tener. Vamos a ver si lo hace instantáneo, ¿no? Entonces aquí mi programa no está haciendo nada. Imaginen que en uno de los estados estoy mandando falso, que era lo que hacíamos, por ejemplo, con el motor en, en, en la creación de máquinas de estados. Si se acuerdan que teníamos la banda con los dos sensores y el motor, ahí cuando mandábamos un uno es simplemente en la animación poníamos el dibujo del motor y se acabó. O sea, nada más es el motor y un LED y listo. Acá se supone que cuando llegue la señal, pues se va a ver que está girando, miren. Entonces, esa señal, pues yo la puedo mandar externa, yo la puedo mandar con el switch, como lo estamos viendo, o de algún otro lado. Cuando me refiero a algún otro lado, es qué librería yo estoy utilizando. O sea, puede estar utilizando una librería, puede estar utilizando eh, un sinfín de cosas con las cuales pues yo me voy a poder poner a trabajar, ¿no? Entonces, es bien importante que entendamos el cómo vamos a trabajar esto y cómo lo vamos a estar manipulando. Entonces, a partir de aquí, pues es parte del componente con el cual pues vamos a estar utilizando. Voy a hacer un pequeño corte y voy a traer un elemento que sea totalmente externo para que vean a qué me refiero cuando les digo que van a jalar una señal y que puede ser cualquier tipo de señal siempre y cuando ustedes lo tengan externo. Entonces voy a hacer un listo. Entonces, después de este pequeño corte que tuvimos, ahora sí, que en realidad en la edición del video pues, no lo van a notar así, me traje el control para poder hacer lo que les comento con una señal externa. Me voy a ayudar aquí del control del Xbox para poder hacer esto. Y bueno, para poder trabajar con él hay que bajarlo del BI Package Manager. Obviamente esto es solamente una parte demostrativa. En el caso de ustedes, pues lo pueden hacer directamente con la parte del Arduino. Me voy a ir aquí a Maker Hub en la parte de interfaz con el control del Xbox. Baylib, la biohacker, que pues realmente no es nada de hacker. Nos vamos a la parte de librería y en público, ahorita vamos a irnos a otro lado también para poder identificar. En esta parte en específica vamos a poder encontrar los elementos para poder trabajar. Entonces sería el de apertura de conexión, el de lectura, porque es un control, obviamente no vamos a poder hacer ninguna, o sea, nosotros no podemos mandar señales al control, sino del control vamos a recibir y básicamente nada más se van a ocupar estas, ¿no? Se pueden por ahí poner uno de find control, si en el caso tuviéramos más de uno, en este caso, pues no. Vamos a poner nuestros cables de error, nuestros cables de referencia. Vamos a poner también nuestro simple error handler para identificar si hay un problema. Y por ahí también, ahorita provisionalmente voy a ponerle la compuerta OR de este lado para poder trabajar si es que yo llego a tener un problema o un error en mi programa que yo tengo acá de este lado. Entonces voy a ponerlo aquí y voy a quitar el switch porque obviamente lo que yo quiero es que ahora la señal sea totalmente externa para poder identificar esto. Y voy a ver, entonces para poder trabajar con el control, aquí te lo va a autodetectar de acuerdo a lo que, a la librería de las personas que hicieron la parte del Maker Hub para el control del Xbox One y también la del Play pasa exactamente lo mismo. Solamente que me parece que aparte de todo, tendrías que instalar unos drivers para que te pudiera detectar el del PlayStation 4. No estoy muy seguro, pero cuando ustedes instalan para Steam, me parece que se los descargan automáticamente si quieren hacer la prueba con el control del Play. Si no, tendrían que bajarlos externos, ¿no?
En la parte de lectura les aparecen all axis y les aparecen los botones. En cuanto a esto, los all axis serían los joysticks y el stick, el D-stick o el D-pad que también le dice, ¿no? Y los botones, pues son todos los botones que tienen como la A, la B, la X, la Y, LT, RB y todos estos, pues serían esta parte, ¿no? Entonces, en esta parte también de el control, en Baylib y toda la ruta que nosotros ya vimos, hay una parte que se llama privada. En esta privada tenemos uno que se llama botones y axis del control, lo voy a poner ahorita. Y obviamente, pues donde va all axis, pues tendría que ir el, el all axis del otro. Y donde vayan los botones, pues tenemos que poner los botones, ¿no? Y aquí voy a crearle provisionalmente un indicador. Y me va a aparecer el control, ¿no? Que de este lado. Para que se vea un poquito más, o podamos identificar mejor el elemento, ¿no? Entonces, cuando teclee yo el botón A, o cuando yo le dé botonazo A, quiero que gire esto. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos trabajar. Si se fijan, son cables de color rosa que tienen una entonación un poco más fuerte que las que habíamos visto para los strings. Entonces, significa que es un clúster. Al trabajar yo con el clúster, significa que tenemos que darle un bundle by name, que lo vamos a utilizar, y vamos a checar que la parte de arriba pues es la de los botones, entonces este sería el cable que nos serviría para poder hacer lo siguiente. Miren, está la letra A, pero pueden ser todos estos que tenemos aquí, ¿vale? Si yo quisiera la B, pues le pongo, ¿no? Si por ejemplo quisieran utilizar más de un botón, pues hacen esto para poder ir sacando de cada uno de ellos. Esto se los comento por si llegaran a como tener la necesidad de en algún proyecto en ingeniería quieran utilizar el control y probablemente no quieren batallar tanto con botoneras y prefieren hacer esto, ¿no? Entonces vamos a ponerle el botonazo de A y lo conecto de este lado. Aquí me aparece un punto de coerción. Vamos a ver si tiene algo que ver. Si no, entonces lo que hacemos es convertirlo, ¿no? Entonces, aparentemente aquí, fíjense cómo estoy girando el stick. Los sticks están funcionando bien. Los botones también. Y el A, miren. Aquí se ve un poquito más iluminado. Ahí una disculpa que estoy a dos manos. Aquí miren. Cuando yo lo presiono, está girando mi motor. ¿Sale? Y ahí está. Puede ser cualquier señal externa. Y esa es la ventaja de estar utilizando los UBIs y poder trabajarlo como les comentaba. Entonces, el objetivo que ustedes van a tener que crear es hacer tantos UBIs de sus animaciones tengan o crean necesarias para un proyecto pues un poquito ya más bien presentado. Porque con esto de la parte de la programación, con la maquinaria de estados, etcétera, pues lo pueden hacer sin ningún problema, pero al ya animarlo, el programa se ve muchísimo mejor. Y esa es parte de lo que ustedes se pudieran encontrar en la industria si, como les comentaba en ocasiones anteriores, si por ahí tienen la oportunidad de trabajar en el norte del país, pues obviamente no le van a poner esto, pero es probable que les vayan a pedir animaciones porque el operario pues va a decir, ah, mira, pues está girando aquí, se supone que ese ventilador también tiene que estar girando, ¿no? Y visualmente ahí, por ejemplo, si aquí está funcionando y allá no, significa que el que se encarga de mandar la señal no está trabajando adecuadamente y ahí hay que checar, ¿no? Entonces, pues si tienen la oportunidad de hacerlo con el control, háganlo. Si tienen la oportunidad de hacerlo con el Arduino, lo pueden hacer. Recuerden que realmente la práctica que les estoy dejando ahorita es solamente que tengan controles y que tengan su base de lo que yo estoy ocupando, nada más. ¿Cuántos controles, cuántos subbase? De preferencia se van a ser 5, ¿sale? Pueden utilizar controles analógicos, pueden utilizar controles digitales. Si todos los ponen digitales, no va a pasar nada. Solamente que si por ahí en alguna práctica se les pide algún analógico, puede ser que lo vayan a tener que hacer cuando lo pudieron haber hecho desde antes, pero pues no pasa nada, ¿no?
Entonces, déjenme le doy stop a nuestro programita. Déjenme le doy play y lo vuelvo a correr. Si se fijan aquí en el Maker Hub que tenemos aquí, yo le di abortar y no le di stop con este. No pasa nada, fíjense cómo sigue funcionando sin problema. Y con el Arduino sí, porque estamos abriendo una conexión serial y si yo no la cierro, pues ahí tengo un problema, ¿no? Ventaja de esta librería de Xbox es que lo puedes hacer, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho por la sesión.